Hola, muy buenas. Hoy es día 29 de diciembre de 2014, como veis, una tarde muy fresca. Y nos encontramos en el Fort Llopis, estadio del Portuarios, el equipo que milita en preferente. Y bueno, hoy tenemos con todos ustedes a Francisco de Borja Lacasa Sancho, más conocido como Kiko Lacasa. Y me ha concedido una entrevista y esperemos que se os haga amena y que sea divertida y tal. Este jugador ha sido futbolista profesional y ha militado en equipos de la talla del Alavés, del Rayo Vallecano, Oviedo, también ha jugado en el Gandía en segunda B y ahora juega en el Portuario hasta colgar las botas en 2012. Ahora nos contará su historia, que es muy controvertida y es una historia como un libro abierto. Empecemos con la entrevista. Primera pregunta, ¿cuándo empezaste a sentir devoción por el fútbol, Kiko? Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Un placer tenerte aquí. Y vamos a con pasar un buen nosotros. rato. Pues Pues, hombre, somos ragüeros todos aquí. la verdad es que desde que tengo uso de conocimiento, pues desde los 25, desde los 4 o 5 añitos, que me he criado en el campo de fútbol antiguo del Portuarios, que estaba aquí detrás, con mi abuelo, todos los días entrenando, y bueno, yo desde siempre he sido Kiko y un balón. Toda la gente del pueblo cuando me ve siempre me dice lo mismo. Aún me acuerdo cuando eras pequeño, siempre con el balón, siempre con el balón, siempre con el balón, Las siempre calles, pegando ¿no? balonadas. Siempre Sí. jugando. Desde los 4 o 5 años que Te has criado en la calle con la me he pelota. criado en la calle con la pelota, porque siempre en mi vida siempre ha sido el fútbol. Sí, ¿no? Y bueno, delantero estuvo de marcación natural, digamos, o media punta, ¿no? ¿Y cuándo notaste que esa era tu posición? ¿Una posición natural? Pues hombre, como todos los niños normalmente, cuando empiezas a jugar pues te gusta meter goles, ¿no? Y la mayoría de niños cuando empiezan a jugar quieren ser delanteros hasta que luego los entrenadores los van colocando cada uno en su sitio. Yo cuando era pequeño ya era grande, ya era bastante alto, entonces en esas categorías pues destacabas bastante porque físicamente eras más grande que los demás y tenía algo que los demás no tenían. Entonces sí que es verdad que metía muchos goles y me fui asentando en la posición esa de delantero media punta y acabé hasta. O sea, que te hasta el día de gustaba hoy. más marcar que asistir. No, También me gustaban las dos cosas. Yo considero, muchas veces acaba la temporada y te preguntan ¿cuántos goles has metido tal? Y dices, pues he metido 30. Coño, si ahí pone que has metido 12 ya, pero es que he dado 18 pases de gol, que también son goles. Y yo pienso que es prácticamente lo mismo. Al final lo que se paga y de lo que se habla es del que mete el gol, pero hay muchas veces que las asistencias también te llena de, como diría el rey, te llena de orgullo y satisfacción. Dar una buena asistencia. Sí, como Messi. ¿Y alguna vez has jugado en otras posiciones como centrocampista, o sea, más abajo que delantero? Sí, lateral, ¿no? alguna vez he jugado por mis condiciones, alguna vez he jugado de medio centro, porque siempre he sido un jugador que he estado bien dotado técnicamente y tácticamente también he estado siempre bien colocado, y alguna vez he jugado de medio centro, incluso sobre todo más al final de mi carrera también he jugado alguna que otra vez, he escorado un poquito a la banda izquierda. Sí, así cuando... De la banda. Sí, porque Tenía el desborde y eso. tenía uno contra uno, muy bueno uno contra uno en corto, y desde la banda pues tenía una periferia muy amplia del campo y muchas veces eso se... Buscaban mucho los desmarques. Muchas veces eso me beneficiaba porque a veces estaba jugando por dentro y siempre tenías un tío encima y cuando jugabas en banda estabas un poco más liberado. Pero eso también condiciona, dependiendo del juego del equipo, de la táctica, y eso también te condiciona. Sí, lo que pasa es que normalmente a mí en el campo lo que me gusta muchas veces es, pues, estás en el campo y haces una primera vista de lo que hay en el campo sobre el rival, ¿no? Y si ves algún punto débil, pues al final el jugador bueno siempre suele acabar intentando estar ahí, ¿no? Porque ves que hay un punto débil y ves que ahí tienes como los tiburones, ¿no? Ves un poco ves una presa en el campo, por lo que sea, ves un jugador un poco más débil que los demás y pues tú piensas cómo batirle, como... Sobre todo ahora, cuando estás jugando con 36 años, que ya necesitas dosificarte y necesitas ser un poco más pillo, pues sí que es verdad que los partidos ahora mismo, cuando veo que hay algún espacio donde puedo hacer daño, es donde más suelo caer. Claro. La tercera pregunta, ¿a qué aspirabas cuando eras un cadete o un juvenil? Es cuando ya te fuiste al Gandía. Pues mira, la verdad es que desde pequeño siempre mi ilusión y mi sueño siempre ha sido ser futbolista y yo siempre he sido muy autocrítico, siempre he tenido una persona al lado mío que era mi abuelo que no porque metiera 7 goles me decía que era el mejor. Muchas veces metía 6 o 7 goles en infantiles, en cadetes, y él me decía sobre alguna que había fallado. O sea, y yo siempre he sabido que si... Yo siempre creía en su día, porque yo tengo dos maneras, hay un Kiko hasta los 25, 26 años y otro después. Yo al principio pensaba que simplemente con salir al campo, hacer bicicletas y tal, como todo eso lo hacía bien, pensaba que sería futbolista de primera división sobrado.
luego vas haciéndote mayor, te vas viendo situaciones en las que ves que eso solo no funciona, Claro. y dices, hostia, Influyen otros factores. pongo la sexta marcha o me quedo en el camino. Y bueno, la puse cuando tocaba ponerla y conseguí llegar a ser futbolista profesional, pero ya te digo que yo creo que desde muy pequeñito yo sabía que la oportunidad me iba a llegar seguro. Has estado en multitud de clubes, ¿en cuáles te has sentido mejor y te han tratado mejor? Digamos, de toda tu andadura futbolística, de todos los clubes que has estado. Sí, la verdad es que por suerte o por desgracia, nunca se sabe, he estado en muchos clubes porque lo normal de un jugador estable y profesional y buen jugador es estar en un club mucho tiempo y retirarte ahí o hacer un traspaso a un club más grande. Esa es la típica carrera ejemplar, ¿no? Yo tuve una carrera un poco con muchos altibajos. Creo que puedo decir, porque creo que la entrevista no va a dudarlo, creo que puedo decir que yo tenía muchísimas condiciones, creo que era muy buen jugador, pero también es verdad que una cosa es ser un buen jugador y otra cosa es ser un buen futbolista, y yo creo que ser buen futbolista solo lo fui durante 4 o 5 años, y luego pues la cabeza pues era un poco débil de cabeza y cometí algunos errores bastante graves que el fútbol no te perdona. Tienes deudas pendientes, ¿no? Que te gustaría cambiar. ¿Te gustaría volver al pasado para cambiar? Si volviera al pasado seguramente me perdería cosas que estoy viviendo ahora que no me gustaría tampoco perder, Eso está. aunque no tengan que ver con lo económico. Porque en esta vida todo no puede ser. Pero sí que es verdad que si me dieran la oportunidad de volver al pasado, haría muchas cosas muy diferentes a como las he hecho. Mi carrera deportiva seguramente habría sido también muy diferente, para bien, y ya. Pero bueno, pensar eso creo que es malo para uno, pensar eso creo que es ir hacia atrás, y como eso no va a pasar, pues ahora lo único que trato es de disfrutar lo que me queda de jugar, y sobre todo intentar transmitir y enseñar a mis compañeros y a la gente joven los valores que hay que tener para llegar a ser futbolista, porque hay mucha gente que se puede equivocar viendo a los dos bestias que hay ahora mismo en el mundo. Se pueden quedar en la cuneta y pueden pensar que el fútbol verdadero es ellos, y eso son dos cosas que son... Eso es una utopía, digamos. Eso son dos cosas que a lo mejor no vuelven a salir hasta dentro de otros 100 años o 50 años. Y eso es lo que trato de hacer ahora. Y bueno, la verdad es que hay 4 o 5 chavales jóvenes que juego con ellos y que hablo con ellos y les digo que me hagan caso, que yo he fallado en muchas cosas, y bueno, que es muy importante ser profesional, constante y sobre todo la palabra competir. Hay que competir mucho. Muy bien dicho. Vamos con la quinta pregunta. No, la quinta sí. ¿En qué destacabas principalmente? O sea, ¿cuáles son tus mayores virtudes, puntos fuertes y puntos débiles? Me gustaría que nos comentaras esto un poco. Pues mi punto fuerte siempre ha sido la técnica individual y la visión de juego. Yo siempre he tenido mucha calidad y siempre he sido un jugador con una muy buena visión de juego. Físicamente nunca he sido un portento, porque la verdad es que no he tenido una base física para ¿Te gustaba aguantar para serlo. 40 minutos, Kiko? Sí, no me costaba hasta que empecé a costarme. No me empezaba hasta que empezó a costarme. Claro, yo estaba acostumbrado a jugar hasta juvenil, incluso los primeros años de segunda B, jugaba no sobrado, pero físicamente aguantaba bastante bien. Luego cuando llegas a un nivel competitivo mucho más fuerte, donde ya cada patada, como dicen, cada hostia vale 1000 duros, donde cada patada ya es un golpe que dura 3 o 4 días, donde cada jugada es contacto permanente con el rival, ya las piernas es otro fútbol, es otro fútbol. Ya notaba que en el minuto 75-80 flojeaba, y sobre todo notaba que tenía un principio de temporada siempre muy fuerte y luego a partir de diciembre, entre diciembre y febrero, flojeaba, y eso era porque no tenía una base física. Y sobre todo mi principal defecto, lo he dicho y lo diré siempre era... Kiko era un futbolista que cuando jugaba era una persona y cuando no jugaba era otra. O sea, yo cuando jugaba titular tenía 2 opciones, o era el mejor o era el peor. No había un término medio. Y cuando no jugaba era un estorbo en el vestuario, en el campo. O sea, no era un buen compañero ni un buen profesional, porque yo pensaba que tenía que jugar siempre y estaba equivocado. Para jugar hay que ganárselo y hay que trabajar mucho, y yo hubieron años en los que no lo hice. ¿Y la velocidad? ¿Eres un futbolista veloz? No soy un jugador rápido de movimientos, porque mido un 88 y he pesado mi media cuando jugaba profesional pesaba 89-88 kilos, o sea, no podía ser un jugador rápido, pero tenía mucha velocidad de ejecución. O sea, yo las jugadas las veía muy rápido. O sea, yo ejecutaba las jugadas a veces, incluso todavía me suele pasar ahora con 36 años y con algún kilito de más.
me pasa eso, que veo las jugadas antes. Entonces las finalizas antes Tiene mucha visión, ¿no? y en realidad cuando vas subiendo de categoría te das dando cuenta que aparte del nivel competitivo de los rivales y de todo, lo que más importa es la velocidad de ejecución, no la velocidad. O sea, hay jugadores muy rápidos que para acabar una jugada necesitan más tiempo que un jugador muy lento, con lo cual se convierte en lento del jugador rápido. Mira, por ejemplo, Bale, coge la pelota, utiliza su velocidad para irse, pero no le sirve. Pero acaba más rápido una jugada Isco que Bale. Por ejemplo, y en cambio Isco es mucho más lento que Bale. Ya, pero bueno, diferentes formas de ver el fútbol. Imagínate un jugador menos potente que Bale, Ya. con mucha velocidad y con menos calidad que Bale, pues Bale lo tiene todo. a veces para acabar una jugada necesitan... Estás viéndolo en la tele y chuta, 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 No acaba la jugada y nunca, no es que chuta. eso da- Y luego ves a Isco, a Iniesta, jugadores que no parecen tan rápidos y ves que de repente hacen pim pam. El fútbol es más se rápido acaba que la ellos. se acaba la jugada. Sí, sí, son magos de y balón. están sacando Son medio magos. campo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se gestó tu salto al fútbol profesional? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se produjo? Bueno, pues yo estaba jugando después de ya haber dejado un par de veces de jugar a fútbol con 24 años, estaba jugando en el Águilas en tercera división. Y ¿De qué provincia es el Águilas? En Murcia. En Murcia. El Águilas en Murcia en tercera división. Y ese año hicimos un muy buen equipo, jugamos el playoff. Sí. Y yo metí en tercera división ese año 40 goles. Increíble. Y me quiso fichar ese año, me quisieron fichar varios equipos. Y ¿Cómo cuáles? me quiso fichar, me acuerdo que venían a verme Las Palmas, venía a verme el Murcia, que estaba en primera división, venía a verme tal. Y mi representante, que es un hombre de Gandía, que se llama Antonio Alfaro, Sí, era el mismo representante que era de Javi Moreno, que estaba en el Alavés ese año. sí. Muy bueno. Y bueno, pues entre los equipos que me vinieron a ver, uno era el Alavés. Sí. Y entonces él me aconsejó que fuéramos a Vitoria, que en Vitoria me iban a espabilar. En Vitoria iba a saber que me tenía que alejar un poco de casa, estar solo, sufrir un poco y que en Vitoria me iban a Te espabilar. va a cambiar la vida totalmente. Me iban Un a cambio espabilar. radical. Y la verdad es que a día de hoy puedo decir que seguramente sea una de las pocas decisiones acertadas Acertadas que has que tenido en en mi tu carrera vida. deportiva tomé. Fue en una Vitoria porque Hiciste bien. a nivel profesional es lo más bonito que he vivido nunca. Que es algo irrechazable. A nivel profesional es lo más bonito que he vivido nunca y bueno, a nivel emocional no, porque a pesar de que me gusta mucho el Alavés, de que me trataron muy bien toda la gente y todo, pues a nivel emocional lo que estoy viviendo ahora mismo aquí en el Portuarios, solo la persona que me conoce de verdad puede entenderlo. Claro. El que no me conoce no lo puede pensar que estoy loco. Estás en contacto con ellos, tu gente, es que es normal. Esto es mi casa, o sea, esto es mi casa. Está claro. Bueno, Kiko, ¿y cuál ha sido tu gol más importante de tu carrera y el más espectacular? Digamos. Vale, pues mira, el más importante lo metí en Copa del Rey Copa del Rey. contra la Real Sociedad, jugando en casa, Equipo al que en Mendizorroza en el Alavés. Mendizorroza, Pues Increíble. era una eliminatoria a un partido, íbamos empate a 1 y en el minuto 87 o por ahí, además me acuerdo perfectamente, una jugada muy bonita por la banda, un cambio de Habrá que verla, habrá que un verla. cambio de orientación de Ojartellez, un control impresionante de Magno que jugaba también conmigo en el Alavés, un pase atrás y desde la frontal del área llegué Fusilaste, ¿no? y con el interior la metí al palo a Alberto, que es el entrenador del Alavés. Sí. Sí, con el interior la metí bajo y Golazo, habrá la que verdad es verlo. que es el gol más emotivo porque yo desde pequeñito siempre había sido seguidor de la Real La Real Sociedad. Sociedad. Entonces ese partido, cuando me enteré que nos tocaba la Real Sociedad en Copa del Rey, fue un partido que lo viví mucho emotivo, ¿no? porque claro, encima estaba en Vitoria y yo no podía decir allí que era de la Real Sociedad desde pequeño. Claro. Y me preguntaban mis amigos que me conocían, me decían, oye, si metes un gol a la Real Sociedad, ¿lo celebrarás? Y yo gran decía, incógnita. y yo decía, hostia, pues no sé, tío, pero claro, en ese momento no piensas en que eso pueda pasar, ¿no? Ya, está claro. Pues pasó y lo metí y la verdad es que lo celebré como si ¿Qué estuviera. celebraste, hombre? Que va a ser una eliminación importante el último minuto como para no celebrarlo. Y el más espectacular lo metí aquí el año pasado. Lo metí ¿sí? en el Portugués el año pasado, sí. De hecho, es de los ¿Cómo goles más fue? espectaculares que he visto porque la verdad es que a día de hoy todavía no me puedo explicar lo que hizo el balón. Porque Una parábola extraña como el Jabulani. jugamos en Alicante contra la Universidad de Alicante. Era un partido que el año pasado, bueno, al final subimos ellos y nosotros. O sea, era un partido importante. Y perdíamos 1-0 allí en Alicante y cayó una pelota como a 30 metros, rechazada por ellos. Sí. Y yo controlé con el pecho y a bote pronto, conforme bajaba la pelota, le pegué de volea desde al lado del banquillo de ellos prácticamente. Y la pelota salió sin dar vueltas, parecía que lo iba dirigiendo con el mando. Y llegó a la escuadra Un obús, ¿no? y en el triángulo que hay detrás de la escuadra empezó a hacer una carambola ahí la pelota. Hizo Sí, pom, se pom, quedó- pom, pom, pom. Y de hecho Increíble. la pelota salió fuera Sí. y el árbitro se quedó parado. No sabía si era gol o no. Todo el mundo se quedó parado y el árbitro se quedó así parado y hizo, sí, gol, gol.
Y al girarme, vi al entrenador de ellos que hacía así, que me decía así, me decía, como diciendo, joder, ¿cómo, ¿Qué pinto yo? ¿Qué pinto es el yo? típico gol que es muy espectacular y encima lo que significó ese día, pues al final remontamos y ganamos 1-2, Sí, con esto. porque creo que ese gol les dejó muy groguis a ellos. Muy tocado, Y muy sí, tocado. porque es un gol que si me dices si chuté ahí te tengo que decir la verdad, porque yo chuté y la pelota Por fue... probar, no voy a probar. Yo chuté porque me gusta, yo chuto de muchos Sí, sí, lados sí, sí. y la pelota pues fue ahí. Increíble, teledirigido. Sí. Bueno, siguiente pregunta. En el Alavés no explotas como futbolista, digamos. ¿Y cómo se vive a llegar a unas semis de Copa contra el Zaragoza? Bueno, en el Alavés el primer año en el final en segunda B también venía del Águilas de meter 40 goles y el primer año en segunda B meto 27 creo que son o 28. Cifra buena. Estoy a punto de subir al primer equipo en primera división, por situaciones contractuales no puedo subir a jugar en primera división ese año, que el Alavés bajó a segunda. Y luego el segundo año con Pepe Mel me da toda la confianza y apuesta por ti. hago un año muy bueno. No subimos por un punto, por dos, contra el Getafe, que sube el Getafe por nosotros. Y la verdad es que sí, puedo decir que se puede decir que desde Águilas hasta mi segundo año de Alavés es cuando yo realmente entiendo lo que significa la palabra ser futbolista, que es Una lección. 24 horas, es entrenar, es comer, es descansar, es tener una vida ordenada, equilibrada, entonces cuando haces eso y ves que tus números empiezan a explotar, que tus situaciones en el campo empiezan a ser siempre favorables Sí. y que la gente empieza a hablar bien de ti, pues dices, joder, no puede ser casualidad. Ahí te motivas, ¿no? No puede ser casualidad. Y fueron 4 años que la verdad es que ojalá hubieran sido en vez de 4 o 10 o 12. Pero bueno, fueron 4 y como te he dicho antes, no hay que pensar en Te el sentías pasado. muy a gusto allí. Sí, en Vitoria me sentí muy a gusto desde prácticamente el primer día, porque además en el filial tuvimos un grupo de gente que éramos todos jovencillos y bueno, De la misma quinta de todos, eso parece. salíamos los jueves, hacíamos vida normal, no nos emborrachábamos, pues salíamos los jueves, Vale. entrenábamos, nos divertíamos, íbamos a jugar los partidos, éramos un filial, no teníamos mucha presión, Claro. encima quedamos arriba, quedamos quintos en segunda B, Está bien. hicimos mucha amistad entre todos los jugadores, quedamos por merendar los sábados por la tarde, Buen todos ambiente juntos. también. Había muy buen ambiente, ayudó mucho porque la verdad es que el cambio de vivir por aquí cerca con el calorcito a irte a Vitoria Diferente. era importante porque en Vitoria hacía mucho frío. Pero bueno, que ahora. la verdad es que, como te he dicho, es una de las decisiones de las que más contento estoy de haber elegido el Alavés en ese momento, porque el orgullo que siento por haber jugado en ese equipo y en ese club, cuando lo hice, ese club era un club muy importante en España. Digamos que te consolidaste, ¿no? Allí. Sí, Esto fue un paso. de hecho la gente del fútbol a mí me conocen como Kiko, el que jugaba en el Alavés. O sea, no se me conoce por las que lié cuando jugaba en el Rayo, cuando jugaba en el Oviedo, cuando jugaba en otros equipos que no estaba bien. La gente dice de Kiko el que jugó en el Alavés. Y lo de Kiko Zidane, eso, explícanos un poco porque... No, lo leí en un eso periódico. fue un periodista de Vitoria que un día puso